número 50. Himno número 53 de nuestros escenarios, que lleva por título Una alabanza. Una alabanza al Señor. Y tanta felicidad, dispuesto está el corazón a darte. Qué grato perfume llegue ante tu altar con devoción. Siervo te alaba, Señor, canto nuevo, a mi Señor. Recibo, Dios, la ofrenda en santidad. Dispuesto está el corazón. Qué gran perfume ante tu altar, tu devoción, amor, tu siervo te alaba, Señor. Amén, hermanos. Bien, voy a pedir a mi hermano Cristian si nos pudiese ayudar con lo que es la oración para poder pasar a lo que es el momento de estudio, la escuela sabática. Amén, hermano. Creo que tuvo problemas con su internet, mi hermano. Voy a pedir nuevamente a mi hermano Obrero Eder, el que nos dirija en una oración para poder pasar a lo que es el estudio. Sí, hermano, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos guíes siempre para descubrir, Señor, los misterios, la sabiduría oculta, Señor, que podamos ser edificados y fortalecidos, Señor, que siempre permanezcamos, Señor, en este camino que se nos ha precisado, Señor. Ayúdanos para que no nos desviemos, para que no tropecemos, Señor. Sé con mi hermano que va a moderar este estudio de escuela sabática, Señor, que tu Espíritu Santo sea con él, para que de esta forma seamos guiados, Señor, y aconsejados por medio de nuestro hermano. Pues te pedimos, Señor, estos favores en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, dejo el lugar a mi hermano que tiene la moderación de este estudio de escuela sabática. Amén, así saludo a todos mis hermanos presentes aquí por este medio de Zoom. Paz a vosotros. Es un placer enorme, un gozo poder reunirme junto a vosotros. Para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Agustín Soto, congrego en la Iglesia de Dios en Merlo, Buenos Aires, donde ministra mi padre, el hermano ministro Luis Soto, por si alguno lo conoce, quizás anduvo hace poco allí por México en el concilio. Y así compartiremos el día de hoy la escuela sabática que corresponde al próximo sábado 24 de diciembre, lección que tiene por título Origen de la Iglesia, su nombre. Antes de comenzar con la lectura bíblica y el versículo a memorizar, debemos de tener algunos conceptos básicos en cuenta, en el cual, si buscamos el término de iglesia en los diccionarios, según los diccionarios web que podemos encontrar, nos dice que iglesia es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Luego, otro significado que podemos encontrar nos dice que iglesia tiene su origen en el término eclesia y se remonta a un vocablo griego que significa asamblea, que permite nombrar al templo cristiano. Se trata de la edificación donde se desarrollan servicios religiosos públicos. También nos dice que en las epístolas paulinas se utiliza la palabra iglesia con un significado refiriéndose a la totalidad del único y nuevo pueblo de Dios. Entonces vemos que según los significados de la palabra iglesia, podemos encontrar a la reunión que podemos tener, al lugar o también a este nuevo pueblo de Dios, al único, nos dice, y nuevo pueblo de Dios. Ahora sí vamos a pasar al versículo a memorizar, para el cual voy a invitar a todo aquel que se haya memorizado este versículo, puede exponerlo con toda libertad. Amén, hermano. Dice, sed sin ofensa a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Amén. Amén. Si hay algún hermano más que quisiera compartirlo, si no, lo leeremos entre todos para también memorizarlo para el día sábado. Nos dice el versículo a memorizar, sed sin ofensa a judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Pasaremos al objetivo de esta escuela sabática, que es analizar cuáles son las características y el nombre de la iglesia inspirado por Dios para su pueblo redimido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que permitirá aumentar nuestra confianza y la fe de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Vemos cuán importante es el objetivo que tiene esta escuela sabática, que además de analizar cuáles son las características y el nombre de la iglesia de Dios, también es de que tengamos, de que ganemos una mayor confianza y que aumente nuestra fe, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, de esta única iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Así pasaremos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, que nos ha leído el hermano como introducción en el día de hoy, Hechos capítulo 2, versículos 38 al 47. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aquí vemos entonces este fragmento que nos relata cómo se desarrollaba la actividad en la iglesia, en esa iglesia primitiva, donde ese mensaje era divulgado, donde no existía otra iglesia, sino solamente la iglesia de Dios. Vemos entonces la comunión, la unanimidad que tenían los hermanos y cómo a través del temor y de la sencillez de corazón que tenían, nuestro Dios agregaba a su iglesia los que habían de ser salvos. Así, luego de haber leído la lectura bíblica, luego de haber leído el objetivo, el versículo a memorizar, pasaremos al comentario de esta lección, para lo cual voy a invitar a todo aquel que quiera guiarnos en la lectura del primer párrafo, también dándonos un breve comentario, si es así posible, o una pregunta también, si surge al leer estas palabras del primer párrafo, puede así hacerlo. Quedan en libertad, hermanos, quien quiera guiarnos en el primer párrafo del comentario. Si no, daré lectura y una breve Pasa vos, hermano. explicación. Amén, hermana. Pasa vos. La palabra de Dios dice, cuando el Señor Jesús exclamó al momento de morir, consumado es, Juan 19:30, cumplió toda la obra que Dios le había encomendado. Es decir, no dejó algo pendiente ni faltó nada. Dejó todo dispuesto y preparado para para el desarrollo del plan de salvación y evangelismo que se había de dar en todo el mundo, lo cual incluía el nombre que había de llevar ese nuevo grupo de creyentes. Por su inmenso amor, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tal como se menciona en Efesios 1, versículo 3 al 6. Y de acuerdo al plan de Dios, llegado el tiempo señalado, fuimos adoptados y pasamos a formar parte de ese pueblo especial y selecto llamado Iglesia de Dios. Amén, hermano. Bueno, hermano, aquí en este versículo, pues nos menciona que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a cumplir pues lo que a su Padre le había encomendado. Entonces, cuando él ya no pertenece no, a este mundo, pues había concluido con todo ello. Y en uno de ellos, pues era que nosotros, bueno, en uno de ese plan había sido de que, ¿cómo podría decir? Que, bueno, su objetivo principal, pues el que vino a dar nuestro Señor Jesucristo a este mundo, pues que venía por los judíos, por su pueblo elegido. Mas, sin embargo, pues también había otro pueblo, el cual fue adherido como un privilegio
cuál somos nosotros que somos la iglesia de Dios. Entonces, por eso dice que nuestro Señor Jesucristo dejó todo, cumplió todo lo que se le había encomendado, y en uno de ellos, pues, de acuerdo al plan de Dios, llegado el tiempo señalado, fuimos adoptados, la iglesia de Dios, hermano, el pueblo gentil. Amén, hermano, sería lo que yo puedo. Amén, gracias, hermana. Así como nos hemos leído, como nos relataba la hermana, una vez que nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, consumado es, se dio el desarrollo del plan de salvación en el cual venimos a ser parte, en el cual somos privilegiados de ser, como nos dice aquí, escogidos desde antes de la fundación del mundo. No fue que encontramos un rinconcito y nos metimos y oh casualidad era la iglesia de Dios. No, fuimos escogidos por nuestro Dios para ser parte de este pueblo especial, de este grupo selecto, el cual debía de tener un nombre. Y qué mejor que llevar el nombre del Creador del universo, el nombre de la iglesia de Dios. Así pasaremos al segundo párrafo, al cual voy a invitar también a algún hermano, alguna hermana que nos quisiera compartir con la lectura y con una breve explicación o alguna pregunta que tenga acerca de este párrafo. Amén, hermano. Pasa a vosotros. El segundo párrafo nos dice, es una realidad que durante todo el tiempo del Antiguo Testamento solo existían dos grupos de gente, con dos formas diferentes de creencia o religión, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Más tarde, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, también conocidos como judíos y los otros como gentiles, pero con la llegada del Señor Jesucristo y por medio de su sacrificio, se formó un tercer grupo étnico y diferente, pues ya no sería ni judío ni gentil, como lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:32. Hermanos, pues aquí nos dice de que pues antes existían pues, dos grupos de gentes que eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y cuando llegó nuestro Jesús, pues ya se formó un tercer grupo que es ya no es ni judío ni gentil, sino que pues es la iglesia de Dios. Y este es mi pequeño comentario, hermano. Amén. Amén, gracias, hermana. ¿Hay algún otro hermano que quiere comentar? Si no, entonces, como nos decía la hermana, como hemos leído en este párrafo, antes existían estos dos pueblos que eran los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio, surge este nuevo pueblo, el cual es la iglesia de Dios, que ya no son ni judíos ni gentiles, no son ni hijos de los hombres, son hijos de Dios, pero que pertenecen a este grupo aparte, al pueblo judío, y este pueblo viene a ser la iglesia de Dios. Así pasaremos al tercer párrafo, también algún hermano que nos quisiera acompañar con la lectura. Pasa a vos, hermano. Amén. A vos pasa, hermano. Así pues, la iglesia de Dios fue fundada por el Señor Jesucristo, como lo revela en Mateo capítulo 16, verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A lo cual añade el apóstol Pablo, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles.
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios capítulo 2, verso 20. En la actualidad, y solo en este país, existen más de 7,000 iglesias registradas con diversos nombres. Sin embargo, el nombre inspirado divinamente en Isaías capítulo 62, verso 2, es Iglesia de Dios. En primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 2. Bueno, lo más relevante de aquí, de este texto, es principalmente que fue fundada por el Señor Jesucristo. Y bueno, en segundo punto, es que el nombre inspirado es Iglesia de Dios. No puede tener otro nombre más que Iglesia de Dios. Amén, gracias. Entonces vemos aquí como hemos leído, la iglesia, este pueblo único y diferente, este tercer grupo que leíamos en el segundo párrafo, tiene este único nombre, este nombre inspirado divinamente, que es Iglesia de Dios. Porque no es iglesia, vemos como nos relata aquí, que tenemos en México solamente más de 7,000 iglesias registradas, cada uno con un nombre distinto, aunque seguramente muchas puedan ponerse Iglesia de Dios con algún agregado, no significa que sean iglesias de Dios, mientras no sigan los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos que el nombre inspirado divinamente es Iglesia de Dios. Ese es el nombre de su iglesia y ese nombre para ese pueblo apartado, ese pueblo que preparó nuestro Dios para que le sirva. Así pasaremos a las preguntas para análisis bíblico, donde la primera pregunta nos dice, ¿cuántos nombres de iglesias o religiones refiere el apóstol Pablo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Luego nos pregunta, ¿qué significa el que hoy existan miles de religiones? Isaías, capítulo 4, versículo 1, y Apocalipsis, capítulo 12, versículos 15 y 16. Así voy a invitar a todo aquel que tenga dispuesta su Biblia en estas citas, que tenga bien a acompañarnos en la lectura, y si es posible pueda darnos algún comentario sobre lo que hemos leído, para así poder enriquecer esta pregunta y que entre todos podamos participar, para que así podamos aprender más, no nos quedemos con la duda, no nos quedemos con las ganas de participar, porque que no nos gane la vergüenza, sino que con nuestra participación no solamente nos edifica a nosotros, sino a ese hermano que quizás se queda con la timidez de no participar para que en la próxima así pueda hacerlo. Así que invito a aquel que nos quiera acompañar en esta primera pregunta, que tenga su cita lista para así leerla, puede bien hacerlo. Pasamos, hermano. Bueno, voy a leer la primera cita, que es primera de los Corintios 10:32. Dice, sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Y primera de Timoteo 3:15 dice, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y segunda, los Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Y bueno, dice la pregunta, ¿cuántos nombres de iglesias, religiones refiere el apóstol Pablo? Pues solo uno, como ya leímos, solo comenta, o bueno, solo dice iglesia de Dios. Y la segunda dice, ¿qué significa el que hoy existan miles de religiones? Isaías 4:1 dice, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo,
Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Y Apocalipsis 12. 12:15 dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Bueno, hasta el 16. Entonces dice, ¿qué significa el que hoy existan miles de religiones? Pues el cumplimiento de la profecía, porque pues desde antes ya se había profetizado que pues iban a existir más iglesias, más religiones. Amén. Amén, gracias. Así vemos entonces cuántos nombres de iglesias o religiones refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces escribía cartas y mandaba a una iglesia, a otra, cada una con un nombre distinto. Vemos que no, que se refería a la iglesia de Dios únicamente, porque era la única iglesia que conocía, no, porque era la única iglesia de nuestro Dios, la única iglesia verdadera. Vemos, si alguno ha tenido la oportunidad de leer, el apóstol Pablo relata a algunos que, por su parte, también anunciaban un evangelio diferente, pero decía que a esos había que evitarlos, no eran parte del pueblo de Dios. Entonces vemos que existe una única religión, una única iglesia, que es la iglesia de Dios. Luego, como bien nos decía los hermanos que nos han leído esta primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué significa que hoy existan miles de religiones? Y vemos que es profético, que el enemigo, así como nos dice en Isaías, habla de estas 7 mujeres, que dice, nosotros comeremos nuestro pan, tendremos nuestra propia doctrina, significa, nos vestiremos de nuestras ropas, tendremos la imagen que nosotros queremos dar, solamente queremos usar tu nombre, queremos decir que te adoramos para que quites nuestro oprobio. Vemos el simbolismo que tiene la mujer con la iglesia. Vemos que cuando habla de la mujer en las profecías se refiere a la iglesia. Y aquí nos habla de 7 mujeres, nos habla de 7 iglesias, las cuales harán lo que quieren, pero quieren utilizar el nombre de nuestro Dios. Y luego nos habla de la serpiente. Todos conocemos quién es la serpiente. Dice que echó de su boca tras la mujer agua como río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Vemos que cuando habla las profecías, hablan de agua, de multitud de aguas, de mares, habla de muchedumbre, de gente, pero aquí vemos que nos quiere referir a multitudes que quieren hacer perder a esta mujer, y vemos que nos podemos interpretar a multitud de religiones, a multitud de iglesias que tratan de confundir al pueblo de Dios. Así, si hay algún comentario o alguna pregunta acerca de esta pregunta número 1 que hemos leído, pueden así bien realizarla, hermanos. Sí, hermano. Bueno, nosotros sabemos que la iglesia de Dios, hermano, se fundó en el año 27 aproximadamente, después de la era cristiana, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí. Atrás de él, digamos que el año 27 hacia atrás, ¿qué existía? ¿Qué religiones existían, hermanos? Pues existía lo que es la mitología griega, hermanos, todo el paganismo romano,
la adoración al dios Sol, Apolo, a Venus, Júpiter, Saturno, aquellos que adoraban a Mitra en Babilonia, en Grecia, que adoraban a Artemisa y a los dioses paganos. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él trae un evangelio, una doctrina, y se funda lo que ya conocemos como la Iglesia de Dios. Sin embargo, posterior a ello, se hace una amalgamación, un sincretismo, es decir, una sincronización de lo que es la filosofía griega, lo que es el paganismo romano y lo que es el evangelio que trae Jesucristo. Entonces, quieren unir todo esto lo quieren unir para crear lo que después fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque dice la Iglesia Católica, no, pues la iglesia que fundó Cristo fue la Iglesia Católica, y eso no es cierto. Esa la fundó Constantino, el emperador, cuando convocó a los 318 obispos para poder fraguar e ir consolidando una nueva doctrina que es la Iglesia Católica. Después, hermanos, pues ya viene lo que es la Reforma con Martín Lutero, y se empiezan a crear otras religiones. Por ejemplo, hermanos, tenemos la adventista, fundada por William Miller en 1831. Está la de los mormones, creada por Joseph Smith en 1831 igual. Los testigos de Jehová, también por Charles Taze Russell en 1972. Entre otras, como la luterana, la calvinista, la anglicana, la metodista, la baptista, pero todas ellas provienen de la misma, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, del año 325. Pero la de nosotros fue en el año 27, de la era cristiana. Gracias, hermano. Amén, gracias hermano por su aporte. Es muy importante tenerlo en claro, estas cosas, para que no nos puedan decir, venimos de la misma iglesia, somos parte de lo mismo. Hermanos, no es así. La iglesia de Dios tiene un fundador que es Jesucristo, en el año 27, como nos decía nuestro hermano, y no viene de la Iglesia Católica, no viene de sus múltiples divisiones o de múltiples rebeliones que surgieron a partir de la Reforma Protestante, sino que tiene su origen en Jesucristo mismo, que fundó su iglesia a partir de ese plan de salvación para el hombre, para que podamos tener esa oportunidad de día de hoy, ser salvos obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios. Olvidaba leer, hermanos, que esta lección, como así todo este trimestre, tiene un punto de fe del cual ha sido inspirado, que es el punto número 13, que así como esta lección también tiene por título Origen de la Iglesia, su nombre. No quisiera ahondar en las citas que tiene el punto de fe número 13, pero sí leer lo que dice el punto de fe. Y dice: creemos que la iglesia que instituyó Cristo es la iglesia de Dios, que es la iglesia del Padre Celestial, que este nombre fue inspirado divinamente, que la familia de Dios debe llevar el nombre del Padre, que con este nombre fue invocado antiguamente, que los seguidores de Cristo serían guardados en ese nombre, que su nombre lo encontramos 12 veces en el Nuevo Testamento. A cada uno de estos puntos que hemos leído hay citas que corroboran y lo confirman. No quisiera leerlo para no extender demasiado esta lección, pero vemos entonces que la familia de Dios debe llevar el nombre del Padre. Todos tenemos un apellido. En Argentina tenemos un apellido, en México 2, pero provienen de nuestros padres, de nuestros progenitores, y así también debemos llevar el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Por eso también su iglesia tiene por nombre Iglesia de Dios.
Vamos a pasar a la pregunta número 2, hermanos, que nos dice la pregunta número 2, ¿cómo surge la oportunidad para los gentiles de pertenecer a la iglesia de Dios? Hechos capítulo 13, versículo 46, y Hechos capítulo 28, versículo 28. También Hechos capítulo 10, versículo 28 y versículos 34 y 35. Quien tenga bien estos versículos para leernos, así puede hacerlo. Amén, hermano. La palabra de Dios dice, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 28, la palabra de Dios dice, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios y ellos oirán. Hechos 10:28. La palabra de Dios dice, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad, halló que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Amén. Bueno, hermanos, pues como decía Pablo y Bernabé, pues se le vino a predicar a los judíos, hermanos, pero ellos no creyeron, ellos abominaron la palabra de Dios. Entonces, por eso el pueblo gentil tuvo esa oportunidad. Y como lo dice en Pedro 10, anteriormente, como lo dice aquí, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pues anteriormente, como lo dice aquí, anteriormente, pues era abominable que el pueblo judío se juntara con un extranjero, el cual pues podríamos ser, bueno, éramos nosotros, ¿no? Un gentil. Pero bueno, entonces cuando Pedro ve, se le pone la manta de lienzo, entonces cuando le dice, cuando en esa visión, pues ve animales inmundos y bueno, le dicen a Pedro, la palabra de Dios, bueno, Dios le dice, Pedro, come. Entonces Pedro, pues bueno, si recordamos, le dice, Señor, pero es inmundo, no lo puedo comer. Entonces, pues, bueno, a ver, hermano, voy a regresar tantito. Entonces Pedro bueno, voy a leer capítulo 10, versículo 14 a lo que estoy diciendo, hermanos. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Entonces, y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, ahí se refería Dios al pueblo gentil, hermano. Es cuando pues nosotros tenemos esta gran oportunidad que Dios nos ha otorgado, en el cual pues nosotros llegamos a esa gran oportunidad de ser el pueblo de Dios, porque los gentiles sí creyeron en lo que se venía predicando, que era la palabra de Dios, y los judíos no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo.
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén, gracias hermana por su comentario, muy acertado, en donde vemos entonces, como nos decía la hermana, por la dureza del corazón de los judíos, hemos tenido parte en este plan de salvación de pertenecer a la iglesia de Dios. Pero para entenderlo mejor, debemos considerar, así como nos relataba el hermano en la pregunta anterior, que existían en este lugar geográfico donde transcurren estos hechos, que es en Israel, existían estas culturas como la griega, la romana, que tenían sus religiones. Y el único pueblo que creía en Dios, aunque dice nuestro Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, era el pueblo judío, el cual era un pueblo rebelde, un pueblo de cerviz dura, nos dice en las Sagradas Escrituras, lo que vemos que es un pueblo que no se humilla, un pueblo que no baja la cabeza, que no obedece. Entonces, luego de muchas rebeliones, podemos leerlo desde el Éxodo, donde al mandar estos espías que reconozcan la tierra prometida, esta tierra donde fluía leche y miel, vemos que se escandalizaron y querían apedrear a Moisés y a todos los que estaban con él, a todos los que seguían diciendo que la tierra era buena. Y nuestro Señor, ¿qué les dice? Te haré otro pueblo mejor a este, porque este pueblo no merece entrar en la tierra prometida. Pero vemos que Moisés intercedió por ese pueblo para que así pudiera no ser eliminado de la faz de la tierra, pero siguieron sus rebeliones. Podemos leer en Jeremías, donde el pueblo tenía muchas rebeliones y Jeremías alertaba al pueblo, decía, volved a las sendas antiguas, al buen camino, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el pueblo decía, no andaremos, no obedeceremos. Y vemos nuevamente que cuando nuestro Señor Jesús vino a predicar a este pueblo, nuevamente el pueblo no quiso oír. Es más, pedía que nuestro Señor Jesús sea crucificado. Y nuevamente al Pablo y Bernabé predicar de la palabra de Dios, nuevamente desechaban la palabra, por lo cual, dice Pablo aquí, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vemos entonces que también, como nos dice en Hechos, sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios y ellos oirán. Vemos entonces donde al este pueblo judío rechazar y endurecer su corazón tantas veces, por eso también nosotros tenemos esta oportunidad de ser parte de la iglesia de Dios. Vemos que los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesús, eran judíos, eran del pueblo de Israel, a los cuales, como nos relata aquí, que Pedro decía que nunca había comido nada inmundo, nada común, y en referencia, en esta visión, nuestro Dios dice que no llame común o inmundo lo que Dios ha limpiado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través de este sacrificio fuimos limpiados para también tener esta oportunidad de ser parte de la iglesia de Dios. Pero tenemos esta misión de temer y de obrar justicia para así agradar a nuestro Dios. Así, hermanos, voy a preguntar si hay alguna duda, si hay algún comentario acerca de esta pregunta. En caso de no ser así, pasaremos a la pregunta número 3, que nos dice, ¿qué importancia debe dar todo congregante por ser miembro de la iglesia de Dios? Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13, y Efesios capítulo 1, versículo 3
al 4. Amén, hermano. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice así: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y bueno, dice la pregunta: ¿qué importancia debe de tener, debe dar todo congregante por ser miembro de la iglesia de Dios? Bueno, yo creo que es de suma importancia, como aquí mismo lo vemos y ya usted lo ha mencionado, pues ahora nosotros tenemos esa esperanza, porque si bien, hermanos, en la actualidad vemos como pues la sociedad misma, ¿no? Con ese temor a lo que vaya a acontecer, no sin antes, pues nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, de ahí que la palabra de nuestro Dios es clara y nos dice: espera en Él y Él hará. Ciertamente, aquí vemos como en este plan perfecto, y ya también lo estudiamos hace unos cuantos sábados, ¿no? Aquella sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, incluso hace 8 días, ¿no? En donde veíamos que ese grande sacrificio que debemos de valorar es de mucha importancia, hermanos, y yo considero que los que estamos en este momento, bueno, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Para poder pertenecer a lo que es la iglesia de Dios, ¿qué necesitamos, hermanos? Pues confirmar, ¿verdad? Ciertamente nuestra fe con ese acto, y ciertamente pues no se hace con los hombres, sino con nuestro Dios. De ahí, hermanos, que nosotros una vez que hemos confirmado este pacto, pues ahora dice el versículo 13: no más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos en la sangre de Cristo. Y también este pasaje, hermanos, de allá de Pedro, en donde nos dice que ahora vosotros sois aquel pueblo especial, así como en algún momento, pues ciertamente aquel pueblo, pues le fueron dadas las promesas. Ahora también, hermanos, siendo pues injertados, ¿verdad? También ese acto tan precioso y tan maravilloso que quizás humanamente podríamos decir cómo es posible, pero si también nosotros pudiésemos considerar, hermanos, cómo se hacen todas esas cosas posibles, ¿verdad? De ahí que pertenecer ciertamente a la iglesia de Dios, pues debería de ser un orgullo. De ahí, hermanos, que también, pues el estar en la iglesia de Dios ciertamente es un modo de vida y no lo veamos como una religión, porque de ahí que va a pesar, como también ya lo estudiamos hace pues unos sábados, ¿no? En donde veíamos que ciertamente aquella ley que era principalmente para el pueblo de Israel, pero ahora pues es a nuestros días, y también hay bendición ciertamente en observar, dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Que aquella fe pues viene por el oír, y ciertamente, hermanos, pues todo va a ir creciendo. En algún momento pues nosotros no conocíamos estas cosas pero más sin en cambio por amor y misericordia de nuestro Dios es de que pues debemos de aprovechar. ¿Y cómo aprovechamos esto? Pues en obediencia, ¿no? Y concluyo mi participación, que debemos de estar en santidad, porque dice la palabra de nuestro Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, muchas gracias, mi hermano. Entonces vemos la importancia que tiene el ser miembro de la iglesia de Dios. Nos dice en Efesios, en la primera cita de Efesios que nos leía, que en otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Efesios, el capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que nuestro Señor Jesucristo
Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Vemos, hermanos, cuán importante y cuán especial, cuán grande privilegio es ser parte de la iglesia de Dios. La cita de Pedro que nos mencionaba el hermano es esta cita de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en el que nos dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo escogido, para que anunciemos las verdades de nuestro Dios. También este himno que tiene por título La Iglesia de Dios finaliza en su coro diciendo: no hay semejante dicha que ser la Iglesia de Dios. Y esto es verdad, hermanos, no hay una dicha tan grande que sea ser parte de la Iglesia de Dios. Debemos de tomar conciencia de la importancia que tiene, de lo afortunados que somos, de poder haber sido predestinados por nuestro Dios, de haber sido escogidos para esta misión tan importante que es de llevar las buenas nuevas de salvación a este mundo de tinieblas. Así, hermanos, pregunto si hay alguna duda, algún comentario más, antes de pasar a la pregunta número 4. Si no, hermanos, vamos a pasar a la pregunta número 4, donde nos pregunta: ¿cuáles son las consecuencias positivas y negativas de pertenecer o no a la Iglesia de Dios? Nos da por cita Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20, y Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Amén, hermano. Voy a tomar la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de pertenecer o no a la Iglesia de Dios? En Marcos 16, de versículos del 15 al 20, nos dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Y Romanos 8, del 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y pues las consecuencias negativas podría ser de
de que si no cumplimos con sus mandamientos, pues no tendremos la vida eterna. Y pues las positivas son muchas, pues dice que podemos, el Señor nos sana, nos cuida y nos protege en todo momento. Y pues tendremos la vida eterna. Amén, hermanos, si me pueden ayudar un poquito más. Amén, gracias, hermana. ¿Algún otro hermano también quisiera participar? ¿Puede hacerlo? Sí, hermano. Bueno, pues aquí, hermanos, lo que debemos de entender es que no por el hecho de congregarnos en el templo significa que somos iglesia de Dios. La Biblia dice que Dios conoce los que son suyos y conoce sus ovejas. Y dice que las llama por sus nombres y también sus ovejas lo conocen. El hecho de pertenecer a la iglesia de Dios es un grande beneficio porque la Biblia dice que el dragón persiguió a aquellos 144,000, pero se dice que se airó porque no pudo hacer nada contra esa mujer, contra los 144,000. Por eso dice que le hizo guerra a los otros que también son de la simiente de esa mujer, que también guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. Les fue a hacer guerra. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos una guerra con el adversario, porque nos ha declarado la guerra a nosotros. Pero la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si nosotros no estamos bien con Dios, si nosotros no pertenecemos a la iglesia de Dios, el diablo nos va a hacer pedazos. Pero si pertenecemos a la iglesia de Dios verdaderamente, hermanos, nos va a proteger el Señor y ese es uno de los grandes beneficios que tenemos. Gracias, hermana. Amén, gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera participar? También puede hacerlo. Sí, hermano, según la lectura de Romanos 7:14, 8:14, perdón, vemos ahí, dice, haciendo énfasis en el capítulo 14, si pertenecemos o llevamos a cabo lo que son, pues ahora sí, los estatutos que nos ha dado nuestro Dios, dice que seremos guiados por medio de su Espíritu Santo, y si somos guiados por el Espíritu Santo, seremos reconocidos como los hijos de Dios, ¿sí? Porque dice que Dios nos dará un espíritu, dice, porque no habréis recibido el espíritu de servidumbre, entonces no estaremos viviendo en esa servidumbre del pecado, entonces nos estaremos dejando guiar por medio del Espíritu Santo. Es una de las consecuencias positivas que tenemos el hecho de pertenecer a la iglesia. En este caso, unos con nosotros lo tengo, pero no se me sale. Se me fue la palabra. Nos motivamos unos con otros, ¿para qué? Para caminar dentro de los caminos de Dios, y de esa manera, pues, si nos guiamos por medio de sus leyes, pues de esa manera estamos dando a conocer que el Espíritu de Dios está con nosotros. Perdón, me transquiverse un poco. Amén, gracias, hermana. Entonces vemos las consecuencias positivas y negativas de pertenecer o no a la iglesia de Dios. Entonces vemos entre las consecuencias positivas, vemos que la primera es la más importante en lo que hemos leído, que es ser salvos. Si somos parte de la iglesia de Dios, tenemos esta consecuencia positiva de que si obramos con el Espíritu de nuestro Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios, somos salvos porque somos también hijos y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero vemos también que en estas citas que hemos leído, nos relata de hacer prodigios, de ser guiados por el Espíritu de Dios
y ser herederos, así como hemos leído, pero la consecuencia negativa podemos reducirla en una sola, que se engloba en ser condenados. No ser parte de la iglesia de Dios es perder toda esperanza, tener una vida muchas veces sin paz, sin alegría, con más malas que buenas, podemos decir, y podemos verlo en esta sociedad a día de hoy, una sociedad estresada, una sociedad depresiva, una sociedad que no puede bajar el ritmo a las cosas, y una sociedad que, aunque tiene cada vez más bienes, aunque no tiene hambre, aunque no sufre desnudez, cada vez vive peor. Entonces podemos ver las consecuencias de vivir apartados de nuestro Dios. Así, hermanos, vamos a pasar a la pregunta número 5, que nos dice, ¿cuál es la iglesia que sería perseguida? Encontramos la respuesta en Gálatas capítulo 1, versículo 13, en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 3, y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Amén, hermano. Gálatas capítulo 1, verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Amén. En Hechos capítulo 12, verso del 1 al 3. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Bueno, dice la pregunta, ¿cuál es la iglesia que sería perseguida? Perseguida sería la iglesia de Dios, hermano. Amén, gracias, hermana. Entonces vemos que ya en el relato de Gálatas, Pablo cuenta acerca de cómo perseguía a la iglesia de Dios en sobremanera y la destruía, nos dice aquí. Vemos la fiereza que tenía Pablo al perseguir a la iglesia de Dios. Luego vemos que nos cuenta sobre el rey Herodes, que echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo. Y nos dice que esto era de agrado de los judíos, por lo cual se animó a seguir con eso y tomó como prisionero también a Pedro. Y aquí vemos este relato profético también de Apocalipsis, donde nos habla que el dragón, esta serpiente antigua, dice que fue airado contra la mujer y le fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Lo que nos relataba el hermano en la pregunta anterior, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos entonces cuáles son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la iglesia de Dios. Entonces vemos que indudablemente la iglesia de Dios es la que sería perseguida, porque es la única que cumple con la voluntad de nuestro Dios, que guarda sus mandamientos, que guarda el testimonio de Jesucristo. No sería perseguida una iglesia que en sus raíces tiene también paganismo o que tiene otras culturas, otros dioses, reemplazado quizá por algún santo, no, sino que la que hace la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el objetivo de este dragón, de esta serpiente antigua de Satanás? Es destruir. El enemigo sabe que su fin es perder, sabe que no puede contra nuestro Dios, pero quiere destruir, quiere arrebatar lo máximo posible para que no puedan llegar a la salvación, a
a poder adquirir estos beneficios que hemos leído de ser herederos, ser coherederos de Cristo y de ser guiados por su Espíritu. Entonces vemos que la iglesia que sería perseguida es la iglesia de Dios. ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre, alguna duda sobre esta pregunta? Si no, pasaremos a la pregunta número 6, que nos dice: ¿el solo hecho de pertenecer a la iglesia de Dios garantiza obtener la vida eterna? Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, y Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9. Pasamos, hermanos. A vos, Pat. Dice la lectura de Santiago 1, 26 al 27. Dice: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y padres es esta: visitar los hermanos, los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Mateo 15, del 7 al 9 nos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Amén. Dice: ¿solo el hecho de pertenecer a la iglesia de Dios garantiza obtener la vida eterna? Bueno, pues sabemos que no, hermanos, porque el de usar nada más el nombre, pues vemos que eso no nos garantiza el obtener esa vida, sino que, como nos menciona aquí en el texto de Mateo, ¿verdad? Dice que no debemos de honrarle nada más de labios, sino tenemos que servirle de corazón, porque dice que si no, nuestra fe es vana, no tiene validez. Es como una vaina que no tiene producto, no tiene adentro nada y no puede dar frutos. ¿Por qué? Porque no tiene nada del Espíritu de Dios, sino que está seca y a la cual pues no puede servir. Entonces el usar, y hemos visto cómo hay muchas denominaciones que se dicen iglesia de Dios, pero no realmente no son las verdaderas que adoran a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque han hecho sus leyes a su manera, a su conveniencia, y no como lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces vemos que debemos de tener mucho cuidado en eso, de que realmente estar haciendo lo que Dios quiere y no dejarnos llevar por doctrinas que no son de Dios. Y vemos que, como se ha comentado más adelante, de que hay muchas religiones, sectas que dicen que son las verdaderas, que adoran a Dios, pero hemos visto que realmente no, porque ahí se cumple lo que dice, que su corazón es vano, o sea que nomás adoran por fuera, pero por dentro no tiene nada, no sienten el amor de Dios, no aman a Cristo, no reconocen el sacrificio que ha hecho Él por la humanidad. Entonces vemos que ahí, pues no nada más el llevar ese nombre de iglesia de Dios nos va a salvar, sino que tenemos que ver por el prójimo, como dice también en la lectura, por nuestro prójimo, por todas las necesidades que hay en la iglesia, de nuestros hermanos, aún a las personas que no son de la iglesia, de mostrarles ese amor, y sobre todo también la forma de cómo conducirnos, cómo hablar, que eso es muy importante para no hacer quedar mal la doctrina de nuestro Dios, porque si vemos muchas veces nuestro actuar, la gente hermano está viendo y dicen: oh, miren, y eso es que es la iglesia de Dios, y eso es que leer la Biblia. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque hay muchos puntos que debemos de cuidar en nuestra vida para poder ser aceptos delante de Dios, y sobre todo pues la carrera que hemos escogido de ser sus discípulos de nuestro Dios, y a la vez también de hacer esa grande promesa que es la vida eterna. Esto es lo que quería comentar, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano, por su comentario, donde nos hace esta pregunta: ¿el solo hecho de pertenecer a la iglesia de Dios garantiza obtener la vida eterna? Vemos entonces que no, que en ninguna manera garantiza obtener la vida eterna el solamente pertenecer a la iglesia de Dios, porque debemos de tener
y de hacer frutos dignos en buenas obras. No solamente, como nos dice en Santiago, que si no refrenamos nuestra lengua, por dar un ejemplo, estamos engañando a nuestro corazón y actuamos de forma vana. Vemos que debemos de guardarnos sin mancha en este mundo para poder ser dignos de obtener la vida eterna. ¿Algún hermano quisiera participar, quisiera dar un comentario? ¿Puede hacerlo? Sí, hermano. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo eligió a 12 apóstoles, también eligió a 70 discípulos. De estos 70 discípulos, hermanos, ellos llegaban muy contentos con Jesucristo, le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y Jesús les decía, no os gocéis porque pueden echar fuera demonios o sanar enfermos. Dice, mejor gócense cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo. De los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo, uno fue el traidor, uno lo entregó, hermanos. Efectivamente, el hecho de venir al templo, el hecho de seguir una rutina, hermanos, no nos asegura la vida eterna. Miren, estamos viviendo tiempos muy difíciles en todos los aspectos. Los gobiernos están creando leyes que están degenerando la sociedad, hermanos. En la iglesia de Dios se están imponiendo reglas, mandamientos de hombres. Les voy a poner un ejemplo. Me decían algunos hermanos, no vais a predicar a esa familia porque es familia rebelde. Ni tampoco vayas a aquel lugar. Y luego yo a veces, pues, no sé si enojarme, entristecerme, llorar, ¿no? La verdad no sé qué hacer, hermanos. Obviamente, no les hago caso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y doctrinad a toda criatura. A mí nadie me puede prohibir a quién le predico yo, hermano. Si es mi deseo predicarle a una familia, a alguien, hermanos, no hay un ministro, un pastor, que me pueda prohibir predicar la palabra de Dios. Entonces, pero muchas veces, como miembros de la iglesia de Dios, no es que lo dijo el ministro, es que lo dijo el pastor, entonces, pues no le predicamos. Y estamos cometiendo un gravísimo error, hermanos, porque nosotros vamos a dar cuentas ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Y cuando el Señor nos pida cuentas, lo que nos va a decir es, no te conozco. ¿Por qué? Porque le hicimos más caso a una persona que a lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, en la toma de decisiones, debemos siempre basarnos en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Siempre. Porque el día que demos cuentas delante de nuestro Dios, entonces vamos a ser desechados como aquellos 70 que se fueron. Y después Jesucristo les preguntó a sus apóstoles, ¿queréis ir vosotros con ellos? ¿Se quieren ir ustedes también con ellos? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de pensar como aquel apóstol Pedro. Debemos de abrazarnos, aferrarnos a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén, gracias, hermano. Vemos entonces la importancia que tiene el permanecer, el buscar acercarnos a nuestro Señor Jesús. Vemos entonces que pertenecer a la iglesia de Dios depende, nos dice, garantiza obtener la vida eterna. Si solamente tomamos como pertenecer a la iglesia de Dios el solamente asistir a la iglesia los sábados y cantar los himnos y escuchar de vez en cuando lo que habla el hermano, solo con eso no nos alcanza para obtener la vida eterna.
No debemos pertenecer a la iglesia de Dios solamente el día sábado. Todos los días debemos de hacer obras buenas que traigan frutos dignos de un hijo de Dios perteneciente a la iglesia de Dios. Solamente con adorar a Dios en el día sábado y cantar no nos alcanza, hermanos. Todos los días debemos orar. El salmista David decía que todo el día meditaba en la ley de nuestro Dios, y esto no significa que David se iba a un lugar especial y empezaba a leer y a meditar y estaba todo el día, todos los días con la ley de Dios. No, significaba que en sus acciones, en su accionar, pensaba si era agradable a Dios lo que hacía. Ese también debe ser nuestro pensamiento, no solamente el hecho de pertenecer a la iglesia de Dios y conformarnos con eso, sino el pensar en nuestras acciones, si son lo que agrada a nuestro Dios o no, si sería bien visto ante nuestro Dios lo que estamos haciendo, aunque quizás no sea considerado pecado, pero es algo agradable a nuestro Dios, como nos dice en Filipenses, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto debemos de pensar. Nos dice Pablo, lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. También decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos entonces que no solamente con pertenecer a la iglesia de Dios obtenemos la vida eterna, sino haciendo obras dignas de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, vamos a pasar a la pregunta número 7, que es la hermano, última. disculpe, hermano, me gustaría compartir una cita bíblica con todos. Bueno, hermanos, Mateo 5, capítulo 10, versículo 16, la cita dice así: Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Amén, hermano. Esta cita también nos aclara mucho de que debemos de irradiar luz en este mundo con obras buenas, que no solamente debemos con nuestra palabra, sino también con nuestros hechos, con nuestras obras, demostrar que somos hijos de Dios. Ahora sí, hermanos, pasaremos a la pregunta número 7. Dice, si el nombre bíblico es Iglesia de Dios, ¿por qué tenemos el nombre de Conferencia General de la Iglesia de Dios? Comente. Aquí voy a dar lugar a mis hermanos. Quizá tienen un panorama mejor de acerca de por qué tenemos el nombre de Conferencia General de la Iglesia de Dios. Sí, mi hermano. Bueno, voy a comentar algo lo más resumido que pueda, hermanos, porque sí es algo de historia. Miren, en 1500, de 1520 a 1800, se dio inicio al esparcimiento de la Iglesia de Dios en Inglaterra. Nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo hizo un viaje misionero por Asia Menor, por lo que fue Asia Oriental, en el Medio Oriente, hermanos. Se fue a Roma, arribita de Roma, hermanos, está Alemania. Un poquito a un lado de Alemania está Francia y un poquito más arriba de Alemania está Inglaterra, hermanos. En Inglaterra, hermanos, ustedes saben que de Inglaterra se van a América, hermanos, ¿sí? Se quedan las 13 colonias. Así es como va esparciéndose la palabra de nuestro Dios, obviamente la Iglesia de Dios. Y en 1556, la Iglesia de Dios, que se había formado en Inglaterra, por la predicación de Walter Loya, empezó a ser perseguida en Oxford, Inglaterra, hermanos. Incluso en ese año mataron a las columnas de la Iglesia de Dios, que eran Tomás Cranmer y John Greenwood, por un conflicto religioso que iniciaron los sacerdotes católicos anglicanos. Esta información, hermanos, consta en los libros de la historia Altimón de la reina Isabel en la página número 15 y 20, volumen 10. Bueno,
La Iglesia de Dios llega al continente americano en el año de 1664, traída por el ministro Stephen Mumford, procedente de Londres, Inglaterra, estableciéndose en Newport, Rhode Island, en Estados Unidos de América. Y luego, hermanos, pues nosotros conocemos la independencia de los Estados Unidos de América, que fue el 4 de julio de 1776. Los primeros inmigrantes de los Estados Unidos fueron la Iglesia de Dios, que había sido perseguida en los países europeos. Desde entonces los Estados Unidos ha proporcionado libertad religiosa a todos los perseguidos, como aquí en México, hermanos, en 1857, con la ley de reforma de Benito Juárez, hermanos, se dio la libertad de culto, hermanos. Lo mismo pasó en Estados Unidos. En 1863, la Iglesia de Dios se organiza en Michigan, extendiendo su doctrina y organización hacia el este y el centro de los Estados Unidos a través de una publicación llamada The Hope of Israel, que es la esperanza de Israel, y gracias a la difusión de este proyecto, se crea y organiza la Conferencia General de la Iglesia de Dios en 1884 y se incorporó en Missouri en 1899. Bueno, hermanos, es una breve historia, ¿sí? En realidad es mucha la historia que nos llevaríamos demasiado tiempo. De Estados Unidos se baja aquí a México, lo que es la doctrina, la Iglesia de Dios, ¿sí? En 1922, en 1925 se registra en el Distrito Federal, se protocoliza, pero como Conferencia General de la Iglesia de Dios. Y en los abogados de la Biblia no aparecía como Conferencia General de la Iglesia de Dios, sino aparecía como Iglesia de Dios del Séptimo Día, porque en Estados Unidos también se registraban las asociaciones religiosas y allá se registró como Iglesia de Dios del Séptimo Día. Aquí en México, hermano, se registró como Conferencia General de la Iglesia de Dios en 1925, pero solamente se protocolizó ante el notario. Al parecer, el hermano se ha quedado sin internet. Veremos si puede volver en unos segundos. Si no, voy a invitar a algún otro hermano que también, si quiere participar en esta pregunta, puede hacerlo. Sí, saludo paz a vosotros, hermanos. Así, dando respuesta a esta pregunta en cuanto al comentario, ojalá y así pudiese tener tantas citas bíblicas como nuestro hermano obrero Eder, pero tantos argumentos históricos que nos comenta. Pero vemos que la Conferencia General de la Iglesia de Dios es simplemente un registro que tenemos que tener ante una entidad gubernamental, pero conocemos y creemos firmemente que la Iglesia de Dios, como lo hemos estudiado, es aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces tenemos el nombre de Conferencia General de la Iglesia de Dios por simple papelerío, se podría llegar a llamar, por cuestiones gubernamentales. Pero lo que nos debería de importar, sí, es ver nuestra conducta, nuestro actuar, para ver si en serio estamos siendo la Iglesia de Dios o no. Según si guardamos los mandamientos, tenemos los estatutos, si nos apegamos a los estatutos ministeriales, si nos apegamos a los puntos de fe que tenemos como Conferencia General, ahí vamos a estar siendo la verdadera Iglesia de Dios, porque guardamos la voluntad de nuestro Padre, porque seguimos lo que nos dice la Escritura y porque también comprendemos que estamos guardando la fe de nuestro Señor Jesús. Por eso comprendo que tal vez no tengamos simplemente el nombre Iglesia de Dios por temas gubernamentales, pero lo que sí nos debería de importar es nuestro comportamiento ante esas circunstancias. Amén. Amén, gracias, hermano. Ya ha vuelto nuestro hermano Eder, si puede, creo que puede terminar su comentario. Sí, hermano.
Bueno, creo que no sé dónde se habrán quedado, hermanos, pero les comentaba que se registra aquí en México, en Distrito Federal, lo que es nuestra doctrina, vaya. Sin embargo, pues se ha ido perfeccionando, por así decirlo, porque cuando viene de Estados Unidos, hermanos, pues sí hay algunos aspectos que se fueron detallando, por ejemplo, que ya no se dice Santa Cena, se dice Cena del Señor, que ya por acuerdos conciliares, pues ya el anillo de bodas, pues ya no se permite, ya no se celebran las 3 fiestas que anteriormente se celebraban, la fiesta de la Pascua, de las cabañas, de Pentecostés. Y gracias a Dios, hermanos, pues se han ido corrigiendo algunas cosas que venían pues como viciadas, por así decirlo. Y todo esto, hermanos, pues para que la iglesia de Dios, como dice el apóstol Pablo, pues sea entregada al marido, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos llamamos iglesia de Dios ante gobernación, porque ya hay una registrada tanto aquí en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos se registró como Iglesia de Dios del Séptimo Día, por eso los abogados y los heraldos del reino venidero así se llamaban, aparecía el nombre de Iglesia de Dios del Séptimo Día. Pero ahora, hermanos, pues ya aparece como Conferencia General de la Iglesia de Dios. Y esto no porque no seamos Iglesia de Dios, sino más que nada es para cumplir, hermanos, con las disposiciones legales que exige la Dirección General de Asociaciones Religiosas, así como la Ley de Culto Público y Asociaciones Religiosas. Gracias, hermano. Amén, gracias, hermano. Es muy enriquecedor conocer la historia, conocer el origen de cómo ha iniciado la iglesia en los diferentes lugares. Aquí en Argentina, la Iglesia de Dios ha llegado a fines de 1800, principios de 1900, por inmigrantes. Argentina siempre fue un país muy abierto a la inmigración, y en ese momento inmigraba mucha gente de Europa, escapando de hambrunas, de guerras que había, y llegó por medio de inmigrantes alemanes, polacos y ucranianos que se asentaron en zonas agrícolas del país, y fue registrada en su momento como Iglesia de Dios Séptimo Día. Y a raíz de la división que hubo en los años 90, la Iglesia de Dios quedó registrada como Iglesia de Dios Séptimo Día, esa facción que también se conoce como Séptimo Día en los demás países, que tiene esas costumbres y que ha adquirido, y quedó como Iglesia de Dios registrado, pero hace algunos años, por diferencias doctrinales muy importantes también, quedó una facción muy reducida como Iglesia de Dios, y nosotros quedamos, aún por el tema del COVID y esas cosas, los trámites burocráticos son bastante extensos aquí en Argentina, pero también están tratativas para tener el nombre de Conferencia General de Iglesia de Dios, ya que gracias a los hermanos del Consistorio de Ancianos y del Concilio Ministerial, nos han recibido como parte de la Conferencia General de la Iglesia de Dios. Esa es parte muy resumida de la historia de la Iglesia de Dios también aquí en Argentina, donde nuestro Dios obra para que la Iglesia en todas partes del mundo pueda así reunirse, pueda conocerse y también trabajar en conjunto. Aunque las distancias sean largas, sabemos que el corazón y la voluntad de alabar a nuestro Dios es la misma, una misma mente y un mismo parecer como nos manda nuestro Dios. Así, hermanos, queda concluida la lección de la escuela sabática correspondiente al próximo sábado, origen de la iglesia, su nombre. Así quiero agradecer a todos los que me han ayudado así poder llevar parte de esta escuela sabática, cada quien que ha participado en la lectura, en los comentarios, y rogar que esta lección
nos ayude a animarnos a sentir esa, como nos dice en el objetivo, nos decía, para tener en cuenta que somos un pueblo escogido, un pueblo especial, y que debemos animarnos por esto, debemos de aumentar nuestra confianza, nuestra fe, porque no somos una iglesia más, no somos cualquier iglesia, somos la iglesia de Dios, la única iglesia que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús ha fundado, para que así podamos tener esta oportunidad de obtener la vida eterna. Paz a vosotros, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Bueno, también vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 178 y vamos a entonar este himno que lleva por título La Iglesia de Dios. Posteriormente vamos a pasar a lo que son los avisos por nuestro hermano obrero Eder. Siendo una iglesia unida, Señor, que es la iglesia de Dios, con amor, su con la iglesia unida, siempre vos confortaré, todos a su presencia, nuestros brazos uniré, somos una fuerza que todo nos alcanzaré. No hay sentimiento de dicha, que es en la iglesia de Dios, con amor, siempre me pediré, que soy la tristeza, unido siempre estaré, todos ante su presencia, nuestros brazos uniré, juntos somos una fuerza que todo en Dios alcanzaré. No hay sentido de dicha, que es en la iglesia. A ver, hermanos, dejo el lugar a nuestro hermano obrero. Él tiene avisos para nosotros y posteriormente le pedirá a mi hermano Matías Escalante pueda dirigirnos en una oración para poder finalizar. Nuevamente les saludo, hermanos, paz a vosotros. Bueno, primeramente, hermanos, agradecerle a mi hermano José Luis por la dirección. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. A mi hermano Agustín Soto. Muchas gracias, mi hermano, que aceptó esta invitación.
Que Dios le bendiga juntamente con su familia y un saludo a la Iglesia de Dios de Argentina, donde se congrega mi hermano. Amén, gracias hermanos, serán dados los saludos. También fue un placer, un gozo poder estar junto con vosotros y espero también poder estar más seguido también presenciando estas reuniones. Paz a vosotros, hermano. Aguas paz, mi hermano. Y bueno, también nos visitan, bueno, los que se conectan por primera vez, mi hermana Felisa de Mérida, Yucatán, hermana, que sea bienvenida, que Dios le bendiga. Y aquí la seguimos esperando, hermana. A vos, paz, mi hermana. También mi hermana, bueno, mi hermana Lucy, no había visto a mi hermano, no sé cómo se llame mi hermano. Es un invitado. Pasados, hermanos. A vos, Mi paz. nombre es Lorenzo Contreras García, para servir a ustedes y a Dios primeramente. Ah, hermano, pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, hermano. Sea bienvenido y pues Gracias. aquí lo seguimos esperando, hermano, con los brazos abiertos. Gracias, hermano. Así es, así lo vamos a hacer, tratar de hacer, de reunirnos aquí con la hermana Lucy. Gracias, mi hermano, que Dios le bendiga. Amén. Gracias igualmente para ustedes. Y también, bueno, pues está mi hermana, familia Torres Soto. No sé cómo se llamen mis hermanos, si pudieran decirnos sus nombres y de dónde son. Pasamos, hermano. Bueno, yo soy la hermana Axa Torres, mi hermana Rosaura Soto, somos de Minatitlán, Veracruz. del Templo Éxodo. Ah, ok. Qué bueno, mis hermanas. No, pues nos da muchísimo gusto. Ya una hermana de allá de Minatitlán, Veracruz, me hacía la invitación, mi hermana Rebeca Arnulfo, creo, de ir por allá y bueno, pero nos da mucho gusto, hermanas, que pues que se conectan a esta plataforma y son bienvenidas, mis hermanas, las seguimos esperando. Y gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias, hermano, igualmente. Y aquí estamos cuando se anime a venir a visitarnos. Claro que sí, mi hermana, primeramente Dios, que haya una oportunidad, allá nos veremos. Bueno, hermanos, estos serían avisos y bienvenidas y tenemos avisos, hermanos, también. El jueves 29 de diciembre va a haber un concurso de la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Si desean concursar, hermanos, en este concurso, se pueden registrar con nuestra hermana Isú González, que es la responsable de JC Virtual, o si no, también con nuestro hermano Obrero Abinadab, que es el responsable de organizar lo que es este concurso. También, hermanos, pues ya vamos a empezar con un nuevo plan de trabajo de enero a junio. Los martes, pues van a continuar los estudios de escuela sabática. Y los jueves, hermanos, va a haber mesa redonda, se van a debatir temas, hermanos, que a lo mejor pues son un poco confusos, pero que sí es bueno ponerlos en la mesa y poder escuchar, hermanos, a todos ustedes. ¿Qué piensan o si hay alguna pregunta, hermanos? Por ejemplo, el nombre de Satanás, ya ven que luego ese tema, que si es un ángel caído del cielo o qué es, y temas así relacionados, se van a estar tratando, hermanos, en lo que es este próximo plan de trabajo. También exposiciones como lo que es el feminicidio, lo que es la ideología de género, desobediencia a los padres y ese tipo de temas, hermanos, por lo cual pues también pedimos de su apoyo para que puedan hacer difusión de estos cultos a los hermanos. También pueden invitar almas nuevas. La finalidad pues también es predicar el evangelio, hermanos. Entonces pues también contamos con su apoyo. Esos serían todos los avisos, hermanos. Gracias, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Vamos, pues, que Dios les siga bendiciendo. Le pediré a mi hermano Agustín Soto pudiese hacer la oración final. Dejo el lugar. Amén, hermano. Así invito a todo aquel que pueda doblar sus rodillas. Vamos a hacerlo y vamos a orar a nuestro Dios agradeciéndole por este momento que podemos compartir.
Bendito amoroso Padre, tú que moras en la altura de los cielos y en todo lugar, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido para poder estudiar de tu palabra, Señor, donde hemos estudiado el nombre de tu iglesia y este gran privilegio que tenemos de ser parte de tu pueblo, este pueblo al que tú has dado la oportunidad de poder obtener la vida eterna. Te rogamos, Señor, que tú nos aumentes la fe, que tú nos ayudes, Señor, en todo momento, para así poder hacer obras dignas, Señor, de un hijo tuyo, Señor, para poder así mostrar esa luz que tú nos pides que debemos de irradiar, para, Señor, dar a conocer tus buenas nuevas de salvación en este mundo de tinieblas. Así te pido, Señor, por todos los presentes aquí, que tú los bendigas, que tú los acompañes y que también que pueda prosperar esa palabra en el corazón de cada uno de los que han estado aquí presentes y que pueda fructificar y traer mucho fruto. Todo esto te pido sin ser merecedor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Pasa vos. Vamos, paz, hermanos. Dios bendiga a cada uno. Fuerte abrazo fraternal a la distancia a Pasa todos. vos, mi hermanita Jenny. Vamos, paz, hermana Lucy. Pasa vos. Verla. Pasa vos. Dios Pasa le continúe vos. bendiciendo, hermana Saludar. Soto. Todos. Hermano Eder, hermano José Luis. Vamos, Hermana pa. Isui. Vos Hermanas, pasa, hermana. bienvenidas, hermanas Torres Soto. Hermana Felisa Melida. Bienvenida.